Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estéis escuchando. Hoy tenemos el privilegio en esta entrevista inspiradora de poder hablar con Paloma del Castillo Mayorga. Y me diréis quién es. Quiero que la conozcáis, quiero que descubráis todo lo que hace y la sinergia de puentes que ha construido. Y sobre todo, que os quedéis con una frase: crece tu coco. Bienvenida, Paloma. Hola Maribel, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira, para la gente que nos está escuchando me gustaría que te conocieran un poquito mejor. Entonces, ¿quién es Paloma del Castillo Mayorga? Bueno, pues Paloma del Castillo es una persona que se asegura de que cuando le hagan esta pregunta nunca se olvide de decir que es alguien que ante todo le gusta vivir al máximo la vida, disfrutarla un montón y probar y disfrutar de cosas nuevas, ¿no? O sea, que es una de las cosas que más me define, ¿no? Que soy una persona que aprecia muchísimo pues el estar aquí y las oportunidades que ello conlleva. Y bueno, pues me gusta mucho involucrarme en aventuras, en viajes y disfrutarlas muchísimo con toda la gente que me rodea, con amigos, con familia. Entonces, bueno, partiendo de esa base, luego ya vienen muchísimas cosas más e imagino que responderían mejor esa pregunta a todos los que me rodean, pero me gusta iniciar así. Bueno, para mí eres una de las grandes emprendedoras porque con toda tu base, la educación, dando clases, te arriesgaste y diste un salto al vacío para poder ayudar a las demás personas. Entonces, sí. ¿Por qué cambiaste un colegio por el marketing y los podcasts? ¿Por qué cambié un colegio por el marketing? Bueno, esa es una pregunta, la verdad que muy interesante. La educación es algo que para mí ha sido siempre como mi motor en muchísimos sentidos. O sea, es algo que he disfrutado muchísimo. De hecho, es donde está mi mayor experiencia, ¿no? Desde que era bien pequeña siempre cuento que desde que me tocó ser de una familia numerosa y tener un montón de hermanos y cuidar de los pequeñitos, hasta que luego pues fui desarrollando ese gusto por acompañar y por educar, pasando pues por un montón de actividades diferentes o maneras de educar distintas, pues hasta que me convertí en profesora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha sido un mundo que he disfrutado muchísimo, pero sí que es verdad que llegó un momento que después de estar en un centro educativo y haber pasado por varios pues durante muchos años, pues bueno, llegó un momento que el cuerpo me pedía hacer más cosas, que me pedía seguir evolucionando. La educación y los colegios para mí tienen cosas que son preciosas y que es un estilo de vida que verdaderamente aporta mucho porque estás en constante evolución todo el rato, estás viendo realmente cómo la educación está avanzando y cómo la sociedad evoluciona. Pero es verdad que al mismo tiempo, una vez que ya llevas ya allí varios años, te das cuenta de que también hay como muchas barreras o que hay muchas cosas que están como muy encorsetadas y que, bueno, pues que no son tan difíciles de cambiar. Por lo tanto, pues un día dije, oye, mira, llevo ya tiempo pensando que me gustaría hacer cosas nuevas y yo siempre soy de la teoría de que para enseñar uno tiene que evolucionar y tiene que crecer y tiene que aprender cosas nuevas. Y yo sabía pues que por el motivo que fuese, y eso que siempre digo, que en la educación siempre uno puede estar innovando, digamos, pero yo me sentía estancada y dije, pues para salir de este estancamiento no sé qué quiero hacer, pero lo que tengo claro es que quiero hacer algo que me permita expandir mi mente. Y con esa idea es como llegamos a este proyecto y lo iniciamos. Es decir, con las ganas de, pues no sabía muy bien qué iba a hacer, pero sabía que tenía que hacer algo nuevo. Y hay veces que es cuestión simplemente pues de lanzarse y las cosas van llegando. Tiene por supuesto un proceso. Yo no dije me voy de un día para otro, sino que me tomó un tiempo. Pero bueno, surgió la oportunidad
Y sí que fue, yo esa parte sí que la reconozco. No sé si es muy inteligente o no, es verdad que hubo pasos y hubo planificación, pero fue bastante al vacío, la verdad. Y desde ahí, pues este ya es el 4º año, o sea que a lo tonto pues ha pasado tiempo. Y aquí estamos, Maribel, que eso es muy positivo. Yo creo que has dicho cosas muy importantes. O sea, cuando alguien decide algo, primero, si te sientes estancado, tienes que parar y ver y reconocer dónde quieres ir o qué quieres hacer. Y eso ya fue una pregunta muy importante que te hiciste. Y sobre todo, hacia dónde queremos ir. Por eso, el tomar el tiempo de hacer el traslado desde la educación a crear la empresa ha sido bueno porque has creado todos los puntales para que fuera algo sólido, para poder también ayudar a los demás, que es en realidad lo que estás haciendo. Es otra manera de educar y sobre todo porque muchas veces cuando oímos la palabra marketing, a todo el mundo nos da miedo. ¿El por qué? Porque esperas mucho, pero no te explican cómo poder hacerlo, cómo desarrollarlo, cómo acompañarte por el camino. Y el marketing hay que entenderlo, cómo haces tú para que fluya y sobre todo identificarlo a la marca y la persona de que quiere lograr algo. No es algo que sea estándar, tiene que ser que lo sientas y para eso tiene que haber un amor detrás como tú has creado. Entonces, me gustaría que nos explicaras cuál es la historia detrás del branding de Crece tu Coco, que me encanta el nombre. Bueno, el nombre y el logotipo. Crece tu Coco nace de que, bueno, si recuerdas un poquito lo que te he estado contando con anterioridad, es que para mí la educación siempre pues era el motor que todo lo guiaba, ¿no? Entonces, a la hora de buscar un proyecto, esa era mi intención, ¿no? Seguir de alguna manera, no haciendo exactamente lo mismo, pero dedicarme a algo que generara un impacto positivo, que ayudara a otras personas, etcétera. Y una cosa importante que me gusta recordar es que esto no es una idea que me surgiese a mí, que se me ocurriese un día, no, o sea, esto era una estrategia que llevaba funcionando bastantes años en Estados Unidos y de hecho mi pareja, que es mi socia, había estado trabajando en una empresa similar que no tenía interés en expandir al mercado hispanohablante. Entonces yo, como coincidió que quería este cambio, me pedí una excedencia y no inmediatamente, porque también me fui a vivir un tiempo a Canarias y probé la educación también en un cole de allí y estuve siguiendo ciertos pasos antes de llegar aquí, pero pues surgió la oportunidad y dije, venga, vamos a probar a ver qué tal funciona en el mercado hispanohablante. Y entonces me lancé y por eso trabajamos tanto en España como en Latinoamérica como en la parte hispana de Estados Unidos. Y el nombre nace un poco de esa idea de querer, bueno, pues hacer un impacto positivo. Para empezar, queríamos que fuese un nombre alegre, o sea, que generase pues alegría y buen humor. ¿Por qué? Porque algo que yo he hecho mucho de menos y echaré siempre de menos que esté lejos de los niños es un poco esa alegría diaria que tienen ellos, que es muy contagiosa, que no importa lo que te haya pasado, que bueno, compartiendo con ellos siempre hay un momento para, bueno, pues que la vida no sea tan intensa y dramática, porque es que es verdad que en el mundo de los adultos luego pues la cosa se complica un poco. Entonces, bueno, queríamos un nombre que fuese así fresco, que diese alegría, por supuesto que llamara la atención, que no fuese algo así, un nombre plano, y que indicara crecimiento. O sea, que cuando tú lo escucharas pensaras, oye, pues no sé qué vamos a hacer ahí en Crece tu Coco, pero seguro que tiene algo de crecimiento, seguro que, oye, pues al llegar allí mi coco se expande. Y bueno, pues eso ya sí que te pones a hacer un poco de brainstorming. Es verdad que era un poco arriesgado, ¿no? Yo siempre cuento que cuando le cuento a mi madre que yo voy a montar una empresa y que se va a llamar Crece tu Coco, claro, ella no entiende. Entre que yo paso de la educación, que es algo así como tangible, que vas a un colegio, que está bien visto, y pasas a estar delante de un ordenador y tienes un negocio que se llama Crece tu Coco, pues como que le costó, porque no lo entendía. Y a mí toda esa parte pues me encanta, porque es también un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De la importancia, y más cuando estamos pues tratando eso de enseñar cosas o de evolucionar, la importancia de ser flexible y de que a lo mejor pues eso, que no tiene que ser todo
siempre siguiendo el mismo camino que todos los demás, que no tiene que ser todo tan serio y que se puede ser, oye, muy profesional, pero pues eso, buscando un poco la innovación y el disfrute, que también, o sea, que yo creo que es cuando mejor salen las cosas, además, cuando uno las disfruta y las hace desde el corazón y desde la pasión, y así es un poco como se forma. Bueno, a mí la verdad, cuando escuché el nombre me impactó, porque a mí lo que me trasladó es que podía crecer, pero podía hacer las cosas con mi sello, con lo que yo sentía. Entonces, que no había límites. Hay frases que cuando te las dicen piensas, las adoptas. Y entonces me gustó muchísimo. También me gusta mucho el logo, que creo que identifica la idea. Es muy difícil. Estamos acostumbrados a los logos, pero solo los asociamos en según qué empresas. Y encontrar que el logo encajara con lo que me había transmitido el mensaje, me encantó. Qué bueno, Maribel, pues muchas gracias, porque eso siempre nos anima un montón cuando nos lo dicen. No, es sorprendente. A mí me gusta mucho mirar los logos, porque el logo va a ser la señal de tu presentación. Cuando no dices una palabra, el logo es lo que va a hacer que te llamen o que pases de mirar algo que están transmitiendo. Y habéis conseguido, o has conseguido, las dos, habéis conseguido una gran sinergia. Y yo creo que eso hace que la gente al trabajar pueda dar lo mejor de sí mismo y ese rendimiento que se espera. Porque estamos hablando mucho de encontrar la marca, pero la marca tiene que ser algo que te identifique, pero que tú sepas que es tuyo. Da igual que haya 3 iguales en el mercado, pero cuando tú te la pones, la sientes que es única y es aquello que va a ser tu presentación y tu seguridad. Pero realmente, Paloma, ¿ha sido difícil emprender? Pues ha sido difícil emprender. Pues el hecho de emprender en sí, o sea, tomar la decisión, la verdad que no me costó nada, porque yo no sabía a lo que me enfrentaba, Maribel, y menos mal. Menos mal, porque yo creo que el que ha estudiado administración de empresas, a lo mejor, ¿no? Y que está en ese mundo, yo creo que sabe a lo que va, sabe todos los pasos. En mi caso no fue difícil porque yo vi ese proyecto y me pareció una idea tan genial. Claro que me pareció a mí, porque a mí me encanta pues toda la idea de conectar, la comunicación, las personas. Entonces, para mí, como que fue súper natural. Digo, pero esto como no está aquí. Yo buscaba, y hombre, sí que había gente haciendo conexiones pues en agencias de marketing, etcétera, etcétera. Yo no sabía ni lo que era el marketing, de verdad te lo digo. O sea, yo eso lo he ido aprendiendo. Entonces, lo que es el inicio, no, porque estaba tan ilusionada y me parecía un proyecto tan bonito e interesante, pues que no, y encima el mundo de los podcasts, que es que siempre nos encantó, eso no fue nada difícil. Lo que ya se empezó a hacer más complejo, obviamente, fue el pensar, vale, ¿cómo hacemos esto? Los pasos. Pero bueno, una vez teníamos los pasos, al final es ponerte un poco lo que quieres hacer, hacerte una lista de pasos y empezarlo. Y desde el momento que tuvimos el primer cliente que validó la idea, pues ahí muy bien. ¿Qué es lo que ha sido complicado? Todo lo demás. Es decir, una vez que te has metido dentro de ello y que dices, porque la verdad que tuvimos mucha suerte y funcionó bastante bien desde el principio, para mí lo complicado es hacerlo. ¿Cómo te explico? Para mí lo complicado del emprendimiento, cuando no tienes el conocimiento, es adquirir todos esos conocimientos que necesitas para que realmente tenga el impacto que merece. Porque yo te voy a ser súper sincera, llevamos 4 años haciendo esto, pero yo sé que una persona que hubiese tenido muchos más conocimientos de marketing, de negocio, de todo, en todos los sentidos, le habría sacado un partido enorme en comparación. Y eso que yo no me quejo, pero es que yo sé, o sea, es de esto que tú sabes que esto tiene un potencial enorme. Entonces, posiblemente antes habríamos recogido unos resultados muchísimo mejores, habríamos llegado a mucha más gente, habríamos ayudado a más gente de golpe, pero al mismo tiempo ya hice las paces con ello al principio y, como te digo, esto lo hice por disfrutar. Entonces, en el momento en que yo dejo de disfrutarlo, a mí no me funciona. Además es que también hacemos otras cosas y no me gusta encasillarme en una sola, ¿no?
siempre con la misma idea y mi mensaje, o sea, todo lo que hago va enfocado a un mismo camino, que forma parte de mi propósito, pero no me gusta que sea solo como un espacio único del que no puedo salir, porque eso he aprendido que a mí no me funciona. Pero lo más complicado básicamente es eso, hacer que crezca y que crezca bien y que tenga un sentido. Esa es una de las grandes batallas, pero hay que ir paso a paso. Es que no puedes evolucionar y transformarte de un día para otro en ya todo sabiendo hacer todo perfecto, ¿no? Hay que entender que bueno, que uno da hasta donde da y luego pues tener un poco el arte ese de irte reinventando y procurar apoyarte en personas que te impulsen, de las que aprender y, como digo yo siempre, esto durará lo que tenga que durar. ¿Sabes lo que te digo, Maribel? Y que dura muchísimo y dura por siempre, pues estupendo, porque tenía que ser así. Que acaba en un momento determinado, pues será que hay otras cosas, ¿no? Pero de momento aquí estamos, siempre que seamos de utilidad seguiremos y asegurándonos siempre de que, bueno, que lo disfrutemos, porque si no, para mí no tiene sentido. Bueno, yo creo que sí que es verdad que la preparación es muy importante. A mí me encanta, es mi hobby realmente estudiar, pero te tengo que decir que gracias a la parte que venías de educación, transmites esa capacidad de poder explicar las cosas de manera sencilla, cómoda y que a la otra persona le sea fácil adquirirlo. Y eso a lo mejor en empresariales te lo explican, pero empresariales es muy rígido. Y al ser tan rígido se pierde la esencia a veces de poder transmitir lo que has creado y hacerlo que la persona pueda aprender de una manera divertida y que te lleve a alguien de la mano que te haga sentir que valora las cosas que haces y cómo hacer que brilles más. Y creo que esto es lo que tú estás logrando en este proyecto. Uh-huh. ¿Cuáles son los beneficios, Paloma, de hacer entrevistas en podcast? Pues beneficios hay bastantes, la verdad, pero a mí uno de los que más me gustan es algo relacionado con lo que acabas de decir. O sea, yo creo que para todo, al final, lo más importante, tanto en lo profesional como en lo personal, es un poco que seamos capaces de ver la persona, la humanidad que hay detrás de la gente con la que nos relacionamos. Y para mí eso siempre ha sido muy importante y quizás es mi parte maestra, ¿no? Que nuestro objetivo como maestros debe ser el sacar el máximo potencial de la persona y ver a la persona, o sea, sentirla, verla y hacerle sentir que estás y que la acompañas y que la ves. Bueno, pues para mí las entrevistas en podcast es algo que creo que está ofreciendo a las personas, ¿no? Todos los que, tanto a podcasters como a las personas que son entrevistadas, les está dando la oportunidad de, por el motivo que sea, porque a veces es porque tienen un negocio, a veces es porque tienen una historia de vida emocionante o a veces es por el simple placer de hablar de un tema que les apasiona, ¿no? Está dando la oportunidad un poco de que gran cantidad de personas de una manera relativamente sencilla puedan conocerte y que puedas llegar realmente de una manera más cercana y en la que te conozcan como ser humano. Entonces ese para mí es el beneficio número uno, el acercarte, bueno, que es un formato pues eso, mucho más humano, ¿no? Y que te permite durante más tiempo, además que por ejemplo redes sociales que es o un reel o es un story o es un post, no así breve, te permite durante más tiempo estar escuchando a una persona, conocerla en profundidad y luego el hecho de las entrevistas en sí lo que te permite también es que al participar en diferentes programas estás llegando a diferentes comunidades, lo que te digo, de una manera relativamente fácil, ¿no? Porque es desde muchas veces nosotros trabajamos como estamos haciendo tú y yo ahora, en formato online, se van grabando entrevistas y bueno, pues si tú tienes un mensaje que crees que puedes compartir y que puede ayudar a mucha gente, nada como ponerte y embarcarte en la aventura de decir, oye, pues voy a ir haciendo entrevistas en diferentes podcasts y que me vayan conociendo, y como cada podcaster tiene su comunidad y puedes hacerlo en montones de países al mismo tiempo, pues claro, el alcance es enorme. De ahí que bueno, pues la gente se dará cuenta de que grandes referentes y especialistas hoy en día
o personas que están sacando libros o gente que tiene negocios, pues está participando en muchos podcasts porque es una nueva herramienta que se ha visto que realmente tiene un alcance muy muy grande. Así que yo me quedo sobre todo entre esas cosas, ¿no? Entre esas dos, ¿no? En la cercanía, en el gran alcance que puedes tener, y luego, pues por último, otra de las cosas que me gusta mucho es que tú esto pues lo puedes hacer y luego utilizarlo para muchas otras cosas, ¿no? Como herramienta de marketing también es fenomenal, porque no solo haces la entrevista y ahí se queda, sino que, bueno, tú luego la puedes reutilizar y de ahí puedes sacar un montón de artículos, puedes sacar contenido para redes sociales, que eso le gusta mucho a la gente, porque a veces pues la gente se cansa de tener que estar ideando constantemente, pero el tema de hablar y charlar es algo que nos sale natural como humanos. Entonces, eso lo puedes generar en una entrevista y después reutilizarlo para otras cosas que quizás nos cuesta más crear, ¿no? Y de una manera pues más natural y que sale de tu persona. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me ha gustado mucho cómo lo has expresado, porque yo creo que es una nueva manera de aprendizaje. Antes, bueno, yo escribo, me encanta escribir, soy escritora, pero hay que reconocer que el podcast lo que tiene es que la gente que no puede pararse o está en un camino, puede seguir aprendiendo, escuchando, entendiendo y sobre todo conociendo a personas nuevas y sobre todo encuentras para mí la ventaja de que para poder lograr algo a veces que piensas que es difícil o complicado, si tienes un ejemplo vivo, te va a ser mucho más fácil. Por eso creo que es importante la labor que estás haciendo, lo que estás creando, para que se conozcan más comunidades y sobre todo para que te conozcan para poder ayudar. Yo creo que es lo que te decía, la palabra marketing da miedo porque muchas veces no se entiende o viene desde la frustración de que no se ha logrado algo. En Crece tu Coco te hacen entender, hay una frase que me ha encantado tuya, que es, te dedicas a trabajar, conectar personas que tengan algo importante que contar y quieran compartirlo en el mundo. Eso para mí es tu esencia. Esa frase está diciendo que puedes ayudar, pero no solo que voy a trabajar contigo ahora, que te voy a tener como un referente para en un momento dado cualquier cosa que necesite poder seguir ampliando y seguir creciendo. Esa es lo que me ha llamado a mí de Crece tu Coco. Qué bueno. Paloma, ¿tú qué crees que falta en el mundo de los negocios? Pues mira, es que me gusta pensar esta pregunta porque esto es importante. O sea, es importante darle un tiempo, un espacio y que la gente también lo reflexione, incluso antes de que yo lo pueda responder. Pero quizás es toda esa parte que también he mencionado un poquito antes, ¿no? Y es, pues eso, el que no nos olvidemos de que estamos trabajando con personas y que detrás de esas personas pues hay mochilas y hay historias de vida y bueno, que estamos todos en los negocios y en la vida luchando por tener una vida mejor y que todos hemos llegado aquí con la ilusión o de nuestro propio proyecto o del de otro de hacerlo crecer para que luego también nosotros podamos crecer. O sea, que esto es como, ¿no?, algo de interés para todos. Entonces, que no olvidemos esa parte humana, porque a mí sí que pues me sorprendió mucho. A mí me lo habían contado y eso que el mundo del podcasting, la verdad que es un mundo muy amable, pero sí que he podido percibir, ¿no?, ese cambio drástico de lo que es el mundo de la educación y de los niños, que también tienen muchos adultos y muchas familias, o sea que no es tanto solo la parte infantil y de juventud, pero sí que es verdad que hay un cambio bastante fuerte, ¿no?, bastante fuerte en el mundo de los negocios, en el sentido de que hay bueno, es un entorno quizás más ambicioso, ¿no?, más en el que constantemente, digamos, se están buscando pues cosas que conseguir y objetivos que lograr, pero hay veces que esos objetivos y esas cosas que queremos lograr pasan por pasar por encima de otro o competir con el otro, y quizás pues eso es un tema que en el mundo de la educación no
no está. El mundo de la educación es muy colaborativo, además es un mundo en el que no se ganan grandes sumas de dinero, entonces el que está ahí es muy por vocación y por lo general la gente colabora mucho sin el esperar nada a cambio. Y a mí me ha costado más encontrar eso en el mundo de los negocios, ¿no? Gente que lo hay, y por suerte lo hay, porque si no, no sería una pena enorme, pero no es tan sencillo encontrar gente dispuesta a ayudar por amor al arte. Te das cuenta de que hay veces que hay muchas cosas que es, oye, sí, yo te doy esto, pero a cambio de esto, que no está mal, ¿no? Pero que hay veces que me falta y por eso me gusta recordar que no olvidemos esa generosidad necesaria, ese compartir, pues esa competitividad sana, que sea mejor contigo mismo pero en colaboración con otros, y luego también que no sea todo tan dramático y tan serio a veces, ¿no? Porque claro, yo entiendo que esto es difícil decirlo cuando a lo mejor a alguien le están yendo las cosas muy mal o no le están saliendo las cosas como esperaba. Pero de verdad que si algo he aprendido en estos 4 años es que cuando uno respira, se conecta realmente con lo que quiere hacer y le gusta lo que está haciendo, tiene que intentar, sea como sea, atravesar las partes más difíciles, pues eso, con la mayor astucia posible y el mejor carácter posible, porque es que te ayuda. O sea, yo a poca gente he conocido que enfadada y tratando mal a otros y siendo borde y siendo cortante, crezca muchísimo, ¿sabes? Y si crecen es con la base del miedo y al final la gente que les rodea no es feliz y yo creo que eso karmáticamente se te devuelve, ¿no? Pero toda aquella gente que a pesar de las dificultades no pierde ese push, ¿no? Esa energía, ese enfocarse en, ok, pues no me está yendo muy bien, pero vamos a ver a nuestro alrededor qué posibilidades hay y enfocarse en las soluciones. Siempre en las soluciones, no en lo que va mal. Pues todo eso son cosas que no siento que sea tan fácil encontrar muchas veces en el mundo de los negocios y que cuando lo encuentro pues realmente te encuentras con negocios pues muy exitosos o que estoy convencida de que lo serán o que serán personas que acabarán transformándose en algo mejor y mejor cada vez, porque es muy raro ver a alguien progresar de esa manera y que no le termine yendo bien. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo porque la esencia de colaborar es muy importante porque a la vez que colaboramos crecemos. Pero has dicho algo importante para mí. Yo siempre digo que hay que pararse y respirar. Estamos tan acostumbrados a vivir en un momento dado con lo que piensa nuestra cabeza, lo que nos han educado y también lo que pensamos en el corazón, que nos olvidamos de algo tan básico como es respirar. Y cuando te paras a la única cosa que se hace instintivamente, porque si no nos iríamos, te da ese espacio para lograr y saber hacia dónde quieres ir. Muchas veces no se logran los objetivos porque no sabemos hacia dónde queremos ir. Y cuando lo sabemos, no tenemos que ir inmediatamente. Tenemos que darnos ese espacio a respirar, como hiciste tú, de decir, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer con calma, bien hecho y con la tranquilidad de que voy a acabar allí. Da igual si no meses o 3, pero sabes que vas a llegar a ese espacio, a ese sitio y a la vez te estás preparando para enfrentarte a cualquier situación que aparezca, que a lo mejor produce una dificultad, pero va a ser una dificultad que te va a dar realmente soluciones y una mejora real. Entonces, colaborar es crecer. Y eso es lo que realmente creo y estoy de acuerdo contigo que hay que compartir y sobre todo que colaborando terminamos aprendiendo del que tenemos al lado y siempre se aprende de otra persona cuando la escuchas. Paloma, ¿cuál sería tu siguiente reto? Y muy importante, porque llevas muchas cosas, haces diferentes cosas, pero ¿cuál sería el siguiente reto y qué te gustaría? Bueno, pues mi siguiente reto, Maribel, es, como te comentaba un poco con respecto a Crece tu Coco, me gustaría realmente pues adquirir todas las habilidades que yo me he propuesto adquirir para hacerlo crecer
y dentro de ello, pues como me he dado cuenta de que es una herramienta que puede ayudar a mucha gente y que me gusta mucho, me doy cuenta de que hay varias ramas por las que crecer y por las que seguir contribuyendo. Entonces quiero formarme en esos aspectos y un ideal mío es, de alguna manera, a través de todo esto, poder volver desde otro lado a la educación, ¿no? Ya no desde el voy a un colegio a enseñar, sino desde otro ámbito. Y mi camino me lleva a que me gustaría construir, y lo voy haciendo poquito a poco, un camino en el que yo pueda educar en todos aquellos ámbitos que para mí es muy importante acompañar a la gente y que creo que hoy en día pues no se está haciendo del todo, o que se está empezando a hacer pero que falta mucho, ¿no? Entonces yo creo que como personas, quizás en el ámbito académico pues hay muchísimas opciones, formaciones, escuelas, academias, universidades, y hay mucho contenido que absorber, y ya ni te cuento ahora con el mundo podcast, con la radio, con la televisión, con los libros, con todos los medios de comunicación que tenemos, pero hay todo un ámbito en el que se puede educar a las personas que tienen más que ver con nuestra inteligencia emocional y con la manera en la que gestionamos nuestras vidas y cómo enseñamos a los niños a vivir sus vidas, en la que a mí me gustaría mucho, pues es como una aventura en la que a mí me gustaría mucho embarcarme, porque echo mucho de menos también esa parte, ¿no? Y bueno, pues todo esto me está dando las herramientas y las estrategias para poder construir algo en este mundo digital que yo creo que también va a tener, y tecnológico, muchísima fuerza y muchísima presencia en el mundo, y me gustaría estar ahí. Así que en el mundo de la comunicación, de la educación, de la conexión, y formando parte de ese grupo de personas que va a conectar todo eso para que la sociedad siga evolucionando. Es como que me hace mucha ilusión formar parte de todo eso. Es que creo que la educación va hacia ese aspecto, poder sincronizar tanto a las personas, los padres, los hijos, pero también los abuelos, la familia de alrededor, para que cree una base, y esa base son la semilla de nuestro futuro. Porque en realidad, si no puedes comunicarte y no te enseñan a comunicarte con los de alrededor, no van a saber cuando ni tienes un problema, ni cómo gestionarlo, ni cómo solucionarlo. Crean personas que están aisladas y entonces no brillan. Para brillar necesitas saber a quién tienes alrededor y sobre todo poder compartir los buenos, los neutros y aquel pequeño mal momento que todos pasamos, pero que si tenemos a alguien al lado que nos lo explica desde una manera inteligente, vamos a poderlo superar, ya sea diciéndonos su experiencia o enseñarnos, dándonos la mano en el camino. Creo que eres una educadora nata. Cuando alguien le gusta la educación, sabe transmitir, Paloma, pero sobre todo sigue enseñando a los demás de una manera u otra. Y eso es lo que estás haciendo, y espero que tu próximo proyecto sea igual que este, un triunfo. Muchísimas gracias, Maribel. Vamos, ojalá. Sobre todo que eso, mientras nos permita seguir aprendiendo y que sigamos contribuyendo, pues como lo haces tú con tu podcast y todos los trabajos que haces, al final yo creo que nos inspiramos unos a otros, y por supuesto te quiero agradecer muchísimo tus palabras, Maribel, porque bueno, ya te lo he dicho antes, que creo que hoy me voy súper contenta, porque también es importante, y eso a lo mejor no lo hemos mencionado tanto, que hay mucha gente haciendo cosas, pero hace falta también mucha gente, y yo eso lo valoro mucho porque no siempre pasa, gente que lo reconozca y que esté ahí para verlo y que te impulse, porque al final es como nos llenamos de energía, ¿no? O sea, eso, digan lo que digan, también impulsa y mejora, así que te lo agradezco muchísimo, porque la sensación es muy positiva también de pasar por aquí, y creo que haces también muchísimo bien a todas las personas que te escuchan. Bueno, yo te agradezco las palabras, pero hay algo que me encantó desde que te leí y te escuché, y es muy importante para mí, que estás haciendo crecer. Es que para mí no es una frase, la marca, tu marca, es realmente lo que hay que estimular, hacer que crezca el coco realmente. ¿Para qué?
para que las personas funcionemos, para que nos encontremos, para que entendamos quién tenemos alrededor y sobre todo para superar las cosas, pero para no juzgar. Y para eso tenemos que seguir trabajando en Crece tu Coco, en ampliar, en encontrarnos con nuestro propio sello de identidad. Espero que nos veamos pronto. Sí, cuando vaya a Madrid, te aviso, aunque sea para poder tomar un café. Y si vienes a Barcelona, evidentemente hago hueco en cualquier momento porque hay que seguir manteniendo también la parte humana. Un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos pronto. Otro para ti, Maribel. Muchísimas gracias y hasta muy prontito, espero. Yo también. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL, tu emisora.